buenas tardes, estamos en el Microscopio, un programa para Radio Sudeste y MCI2. Yo soy Rosario Segura. El Día Internacional de la Familia se celebra el 15 de mayo, hace bien poco, desde el año 1994. Esta fecha, como ustedes saben, fue proclamada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, haciéndose eco de la importancia que la comunidad internacional otorga a las familias. Y para hablar no solamente de las familias, sino de el peso que soportan las abuelas, que son el alma en muchas ocasiones de las familias, tenemos la suerte de contar con dos fantásticas mujeres, que son mujeres, por supuesto, y abuelas. Kiko Horcajada, buenas tardes. Buenas tardes. Y Alicia, buenas tardes. Buenas tardes. Y cómo no, también tenemos a mi izquierda ya el contertulio de la, de la casa, Pedro Luis Soto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también a mi derecha, Emilia Collado, que es amiga y también colaboradora del programa. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues a micrófono cerrado me decía Alicia que no quería hablar de algunas cosas, pero yo le voy a tirar de la lengua. Alicia, ¿qué sentiste la primera vez que fuiste abuela? Pues mira, cuando mi hijo me dijo que iba a ser abuela, para mí fue una inmensa alegría. Y cuando nació mi nieto, el 21 de enero, pues nació en La Vega. Y cuando yo vi aquella preciosidad, pues que te voy a contar, una emoción muy grande, muy grande, muy grande. ¿Es comparable a cuando se tiene un hijo? No lo sé. Hace tanto tiempo que tuve a mis hijos y mis hijos eran mis hijos. Y lo recuerdo como lo más grande de mi vida. Y después en esta nueva etapa de viuda, por el nieto, pues para mí fue el revivir lo que había perdido. Precioso. ¿Y Kiki? ¿Cómo vivió esos dos momentos? Con una ilusión tremenda, porque a mí me gustan mucho los niños y que mi hija me dijera, mamá, voy a ser madre. Me emocionó, me encantó. Nació mi nieto el 15 de agosto, el Día de la Virgen, un día muy bonito, y ya mis hijos eran mayores, yo tengo dos hijos, una hija y un hijo, y claro, esa ilusión cuando lo vi, porque además después de nacer se quedaron 15 días en mi casa, mi hija vive en el puerto de Mazarrón, y lo disfruté muchísimo y lo he seguido disfrutando. Tengo otro segundo nieto, mi nieto Paco, que lo quiero con locura. Yo siempre le digo, Paco, es que te quiero con locura. Quiero que venga a mi casa a comer desde pequeñico. Yo le decía a mi nuera, Emilia, yo quiero que el nene venga a comer a mi casa, porque si no, no lo disfruto. De pequeño lo he sacado en el carricoche, que recuerdo que me decía Emilia, ¿lo quieres de Pantoja? Y le decía yo, sí, sí, a mí vístemelo de Pantoja, porque me hacía mucha ilusión vestirlo muy bonito. Él nació el 7 de noviembre. Lo de Pantoja. Porque la verdad me hace mucha ilusión. Y hasta el día de hoy, mi nieto Paco sigue comiendo 2 días a la semana en mi casa. Perdona, Rosario, que he hablado de mi nieto, pero tengo una nieta. Tengo una princesa. Una princesa total. Bueno. Y cuando nació mi nieta, pues fue la misma alegría pensar que era una nena y una maravilla. Mi nieta Natalia. Si me permitís, yo voy a tirar un poquito más a esos años en los que... Porque estas dos personas que tenemos aquí, dos grandes mujeres, mujeres de bandera, pues dentro de esa vida, pues tuvieron la tragedia, ¿no? de quedarse viudas muy jóvenes con sus hijos, las dos profesoras, ¿no? Y a mí me gustaría tomar eso como punto de arranque, ¿no? En un momento en el que la historia, quizás la situación era mucho más complicada, ¿no? La situación económica o sociocultural y económica, pues todo fue difícil, ¿no? A mí me gustaría un poquito que nos contarais cómo ha sido vuestra vida, ¿no? Cómo ha sido sacar adelante, pues llevar vuestro trabajo, vuestra familia, vuestros hijos, pues con ese talón de Aquiles, ¿no? De que faltaba la figura paterna. Mira, yo me quedé viuda con 32 años. Mi hijo 6 y mi hija 5. Se llevan 11 meses.
Entonces yo era maestra interina. Me quedé francamente mal, pero sí te digo que he tenido mucha ayuda con mi familia, pero tuve la desgracia que a los 2 años de morirse mi marido se murió mi padre. Entonces me quedé un poco más triste, aunque mi madre vivía conmigo y para mí fue mucho consuelo y mis hermanas también. Saqué la oposición, gracias a Dios, y entonces dije, pues ya soy la reina de los mares. Mis hijos han sido los dos buenísimas personas. Jamás me han dicho, mamá, dame esto o cómprame esto. Nunca, nunca me han pedido nada. Yo le daba lo que podía porque pasamos una racha mala. Después, gracias a Dios, somos estupendos y vivimos todos de maravilla. Pero los primeros años sí fueron bastante difíciles. Hasta que yo no saqué la oposición, que la saqué en el 78, pues vivíamos, porque además yo soy una persona más bien optimista y sacaba fuerzas de flaqueza. Pero gracias a Dios, porque sí que también digo que mi familia me ayudó, pero siempre he tenido la mano de Dios en mí, lo he vivido mucho. He visto que me ha ayudado. Soy cristiana practicante. Y ahora mismo, pues soy la mujer más feliz del mundo. Cuando más disfruto es cuando estoy con mis hijos y con mis nietos. Al decir mis hijos, no solo son mi hijo Paco y mi hija Isabel María, sino mi yerno Fernando y mi nuera Emilia y mis 2 nietos. ¿Y tú, Para mí Alicia? son lo más importante. Cuéntanos tu experiencia. Bueno, mi viudez, cuando me quedé viuda fue una tragedia, porque mi marido fue un accidente tremendo. Me quedé, que yo decía, ¿por qué sale el sol? ¿Y por qué se ríe la gente? Pero gracias a Dios, yo vine a Lorca ya con mi plaza fija. Mi situación económica no era mala, era de una maestra viuda, porque Antonio no tenía... En aquellos tiempos la seguridad social no era obligatoria y siempre había un algo para evadir el seguro. Entonces, pues no tengo paga, pero bueno, tampoco me ayudaron mis padres. Económicamente no lo necesité. La casa era de mi marido, o sea que tampoco tuve que pagar hipoteca. En fin, yo en ese aspecto bien, pero la tragedia pues fue muy dura, muy dura. Yo tenía 35 años también, poco mayor que Kiki, pero fue muy dura. Pero todo en la vida se supera. Y aquellos fueron unos años malos, pero tenía unos compañeros maravillosos en el colegio, amigos. El Paso Azul, la asociación me abrió sus puertas y tuve muy buenas amigas y mi amiga Kiki, que fue la primera persona que yo quise salir con ella y seguimos siendo amigas. Hemos llevado las dos muy en común nuestros problemas y nuestros hijos, que todo. O sea que... Amigas y rivales. En Bueno, Semana Santa muy rivales, ¿eh? en la Son vida- antagónicas absolutamente. Fíjate Pero- cuántos puntos en común tiene, pero en Semana Santa En la vida hemos tenido el más mínimo hasta para allá, como se dice en nuestro pueblo. No, la verdad que no, jamás, jamás. Además, no más que le conto aquí Porque que mira es lo que que- me ha pasado y tal, y ella me ha ayudado. Sí. No. Y yo, la verdad, también el Paso Blanco me ayudó mucho, porque por la tarde iba al taller y yo solo sabía bordar, como yo digo, rectitudes, pero teníamos un grupo muy grande de gente en común que lo pasábamos muy bien y, por supuesto, además os voy a decir una cosa. Alicia y yo siempre hemos sido amigas, siempre. Pero cuando cumplí 80 años, me dijo una cosa que la tengo por si en el móvil se Hice me una iba, fiesta maravillosa. la escribí para que jamás se me olvidara. Una cosa muy bonita. nos están mintiendo. No, 80 años tú no has no. cumplido. Pero oye, No has cumplido 80 años, nos están mintiendo. eso me Kiki. lo dijo, pero tengo 60, que... 60 y Sí, tantos, 70 sí. echaba yo, ¿no? Pero 70 años, cuando cumplí 70 años, Alicia también me hizo... Una fiesta Fue maravillosa. la protagonista de un regalo maravilloso porque me hicieron un álbum precioso desde que era pequeña
hasta nuestros días. Y además lo celebramos en el Segoviano. Y ella fue la encargada de sentar a la gente. Y entonces hizo unas tarjetas con mi fotografía y la fotografía de la amiga. Y Me la fue hizo María José, precioso. fotógrafo, le haremos un poco de propaganda. Sí. Y a mí no me puso con nadie, me puso ni más ni menos que con la Virgen de la Amargura. Esa era mi sitio. O sea que con Alicia he tenido mucha relación, la seguimos teniendo, nos queremos las dos, porque cuando, ya te digo que el día de mi 80 cumpleaños me escribió lo que me dijo, se lo dije a mi hija y me dijo, mamá, se nota que te quiere. Bueno, pues estamos hablando no solamente de familia, sino sobre todo de amistad, ¿eh? En verdad hemos tergiversado un poco el tema. Pero, y una pregunta, después vosotros tenéis esa experiencia dilatada de la vida como profesoras, madres, abuelas, esposas también. ¿Qué valores creéis que está perdiendo la sociedad, Alicia? Uy, madre mía, qué preguntas. Tanto que ya no sé por dónde empezar. ¿Es la misma sociedad No. ahora que hace Yo 30, 40 años? te voy a poner un ejemplo. Cuando yo empecé a trabajar en la Virgen de la Huerta, la gente era tan, no que no sé ahora, por favor, pero era un respeto cuando llegaban las madres yo decía, oye, qué madres tan mayores. Y cuando me jubilé decía, oye, bueno, pero es verdad, el respeto, yo lo notaba muchísimo en el colegio, los niños te respetaban. Últimamente, el último año, me fui ya desesperada porque ya era esa falta de respeto, la falta de valores, de todo. La televisión, ¿para qué vamos a hablar de la televisión? Porque es que da pena poner la televisión. Yo sí noto mucho. Yo estuve en el colegio Casa del Niño, en Santa María. Cuando llegué tenía 42 niños en clase y lo llevaba fenomenal. Ellos a mí también. Pero cuando me jubilé tenía 18 y aquello había cambiado un disparate. Los valores se han perdido mucho. Yo también echo culpa a los adelantos que tenemos ahora, porque ahora, ya en aquel tiempo los críos eran móviles, cosas que restaban el poder hablar con la familia. Para mí eso también es muy importante, que los padres hablen con la familia. Le echo culpa a los niños, pero también a los A padres. nosotros A los nos padres. pilló una época en que empezó la mujer a trabajar. Ya y se quedaban. ¿Vosotras trabajabais? Hombre, claro. Yo he tenido mucha suerte en ese aspecto, luego lo diré. Y perdona, ¿y vosotras y vuestro entorno con el que tenéis ahora también eran mujeres trabajadoras? ¿Fueron mujeres trabajadoras? ¿De las amigas vuestras coetáneas de este momento? De ¿O aquella era lo época, menos habitual? cuando yo empecé a trabajar, el grupo mío de amigas era muy reducido, trabajaba poca gente. Ahora, en cambio, lo que tengo alrededor mío, pues trabajan muchas más personas, más mujeres que en mi época. En mi época trabajábamos, yo pero pocas. tengo 84 años. Y cuando yo estudié en Huéscar de Granada, libre, iba a examinarme al Instituto Ganivet de Granada. Luego después nos pasamos aquí al Instituto de Lorca. Hice la carrera de magisterio libre. Cuando iba a examinarme decía, llevaba una historia de la pedagogía y me dice una chica que había por allí que yo no conocía, me dice, ¿pero dónde vas con ese libro? Si esto ya no... Pero bueno, yo sabía la historia de la pedagogía y así hice la carrera. ¿Y cuántos años eran la carrera entonces 3 años. Magisterio eran 3 años. Magisterio era 3 años. Después la reválida, que también teníamos una reválida, y después la oposición. En nuestra época, porque es la misma que la de Alicia, a partir de cuarto de bachiller se podía uno examinar de ingreso de magisterio y con 17 o 18 años ya eran maestra. Yo quería hacer historia
Pero resulta que en mi casa querían que hiciera ciencias químicas porque vivíamos en Murcia. Y entonces hice hasta sexto. La reválida de sexto no la aprobé. Pero bueno, entonces dije que como a mí lo que me gustaba era dar clase, empecé a hacer magisterio, terminé magisterio, pero sin oposición. Y ya os he contado antes que Empezaba a después lo contar lo saqué. de la mujer trabajadora, porque los niños que iban al colegio nos decían abuela. En vez de, ay, abuela, ay, no, o sea, porque ya vivían con las abuelas. Y era ya era distinto el ambiente de vivir con los padres a ser lo que ahora son las abuelas, los que crían a los hijos porque las madres trabajan. Y una cosita, ¿cómo llevaban vuestros maridos que vosotros hicierais vuestra jornada laboral? ¿Participaban ellos en las labores de domésticas? Yo cua- ¿Cómo era esa relación y no, cómo lo veis con la es etapa que yo actual? cuando vivía mi marido no trabajaba. Empecé a trabajar, creo que 5 meses o 6 antes de que Crisanto muriera, pero antes no trabajaba. Yo No, eso, no trabajaba fuera de casa. No, Ah, bueno, efectivamente, y no no es lo mismo, trabajaba ¿eh? fuera de casa. Además, ya os he yo en dicho que ese mi hijo se aspecto lleva en 11 meses y Fíjate. era uno detrás de otro, Ah, claro, parecían mellizos. claro. Pero bien, tenía suerte porque siempre tuve quien me ayudara en la casa. Y en el primer verano que yo me iba a Huescar, a casa de mis padres, había una chica que era hermana de la muchacha que tenía mi madre, mi Concha, como yo les digo, que vive en Águila. Y para que me sacaran los niños al parque, pues yo entonces no tenía ganas de salir. Y cuando me venía para Lorca me dice su padre, doña Alicia, ¿por qué no se lleva usted a mi Concha, que no, ni estudia ni hace nada? Tenía 14 años, ahora me hubieran metido en la cárcel, me hubieran expedientado, pero con ella se salió de mi casa para casarse. Entonces, en ese aspecto no he tenido problemas. Y aún hoy mi Concha es una... Bueno, pues gracias a eso, Sí, porque si no hubiera sido por eso, a lo mejor tu Concha no tendría ahora mismo a mi Concha sí, se vive esa en un formación que tiene en la actualidad. hombre extraordinaria. O sea que, Tiene un hijo que me llamó para decirme, ella me dice, doña Alicia, perdón, ya es que doña Alicia no me lo dice nadie. Doña Alicia, que mi hijo hace que es funcionario. Sacó la claro, oposición de filología inglesa. qué bien, qué Es bien. que eso del doña, fijaros, a mí me pasó la última vez con una profesora mía, doña Maruja Sastre. Sí. Anda. Estábamos sentados en el médico, ¿eh? Estaba ya sentada y yo, ay, hola, doña Maruja. Y me dice, pero si tú tienes más formación universitaria que yo, ¿por qué me llama a mí doña Maruja? Digo, mire usted, doña Maruja, digo, sería incapaz de decirle Maruja Seca. Y con Paquita Pacio me pasa igual, que la vemos tanto ya sí que he conseguido tutear a Paquita Pacio, pero me costaba muchísimo decirle, Paquita, tutear, no sé, es un poco esa educación que tuvimos en aquel momento, ¿no? De ese respeto. Hoy en el aula a los profesores no se les habla de don ni de doña. El maestro tal, el profe tal, pero no se les habla. ¿Creéis que es un poco desvirtuado Yo sí, ¿verdad? yo sí. El La relación. respeto, esa de ya últimamente, señor, no, tú y yo no somos... No, no Pero sois en fin, colegas, no sois colegas. Y hay ahora un efectivamente, coleguismo que hay que establecer, una efectivamente. autoridad que, bueno, Siempre hay un... claro. mira, yo estuve sustituyendo a Juan Jiménez en el Alfonso X y allí estaba Pilar Barnes, que había sido profesora mía. Pero yo no le decía Pilar, yo también le decía Doña Pilar. Y me dice, pero muchacha, ¿qué estás diciendo? Si eres mi compañera, ¿cómo me vas a decir Doña Pilar? Porque también me costaba mucho trabajo decirle Pilar a secas, que había sido profesora mía. Y por cierto, cuando me casé, me regaló un libro que se llamaba El matrimonio cristiano. Y yo soy conocida en Lorca por Kiki, pero ella me llamaba Paquita. Y me ponía Paquita con mucho cariño de Pilar Barnes. Tengo muy buen recuerdo. En el álbum que ha mencionado antes Kiki, que le hicimos para su cumpleaños, la dedicatoria le puse, para la niña Paquita Horcajada, que no sabe nada, pero si Dios quiere aprenderá. Porque resulta que yo iba de pequeña a las mercedarias. Y entonces en el recibo que le mandaban a mi padre ponía, la niña La niña Paquita aprendió. Horcajada no sabe nada, pero si Dios quiere aprenderá. Total, que dice mi Aprendió bien, padre, aprendió bien. claro que aprende, esta va ahora mismo a la graduada. Pero yo digo que no sé lo que querrían las monjas que aprendiera, porque a mí me hicieron un examen, doña Eulalia Baró, doña Engracia,
y doña Pilar Barnés, y me pasaron a la clase de Pilar Barnés, que ya era la última. Digo, pues ¿qué querrían las monjas que yo supiera? Mira, ahora los críos que yo he tenido en el colegio, que muchos están casados y me saludan, antes era la señorita Kiki, yo nunca he sido doña, siempre he sido la señorita Kiki. Y ahora me ven por la calle y me dicen, Kiki, si estás estupendamente, si estás como cuando estaba en el colegio. Digo, pues qué vieja me veíais vosotros. Dice, no, 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 estás estupendamente. Es que, mira, cuando yo fui a la casa del niño, también el claustro era muy bueno. Pero los críos pues no tenían costumbres de muchas cosas. Comían pegándole bocado al pan. Bueno, O sea, un igual que ahora, desastre, ¿no? sí. Y entonces intentábamos educarlos para que comieran bien, para que supieran coger el cubierto. Yo era muy aficionada a hacer excursiones y yo creo que no hemos recorrido España con los críos. Y jamás en todos los hoteles que hemos estado nos han llamado la atención. Todo lo contrario. Eran niños que no tenían costumbre de salir con sus padres y llegaban a un hotel por muy malo que nosotros lo viéramos y se creía que estaban en un palacio. Han sido muy Es cierto, respetuosos. en Segovia, que fuimos con el colegio, cuando nos íbamos, nos regalaron a los que íbamos con los tutores que íbamos con ellos, una jarrita de esas que pone recuerdo de Segovia, Souvenir de eso. dándonos la enhorabuena por el comportamiento de los niños, ¿verdad? Que se podía ir con ellos, ahora yo ni loca. Kiki y Alicia, voy a dejar un minuto para que penséis la mejor anécdota que me podéis contar como maestras y como abuelas. Mira, como maestra estaba en clase y todos habían sacado sus libretas y se habían puesto a trabajar. Y había una cría que no tenía nada encima de la mesa. Y le digo, Manoli, ¿qué haces que no sacas la libreta y te pones a trabajar? Dice, señorita, es que en mi cartera tengo un ratón. Eso, mira, una cosa. Eso es que en mi colegio pasaban unas cosas que para qué, porque había otro que se creía que era Maradona, pero es que además se lo creía, se lo creía. Otra cosa os voy a contar porque también me hizo mucha ilusión. Había dos hermanos que estaban conmigo. Yo tenía entonces aula de educación especial. Y me dice uno de ellos, mi padre nos ha dicho que vayamos a la música. Dice, pero señorita, mire usted, le ha puesto el profesor la clave de sol a mi hermano Agustín. Dice, y le ha dicho, ¿esto qué es? Y dice, un reptil. Porque ya sabéis que la clave de sol... Mira, o sea, cosas de esas en mi colegio han sido unas con otras. Yo lo que siento es no haber cogido una libreta y haberlo escrito. Y otras cosas que es que me da vergüenza de decirlo porque son... Pero he estado allí 28 años y para mí la casa del niño ha sido mi casa. He disfrutado mucho con ellos. He tenido niñas muy buenas. Había otra que me cogía del brazo y me decía, yo quiero ser señorita como tú. Y lo ha conseguido. He tenido alumnos que han sido universitarios. Sí, porque además esa zona de la Casa del Niño se caracteriza por ser pues, marginal, entre comillas, y de personas con muy La vulnerables. Virgen de la Huerta no, la Virgen de la Huerta era otra clase de clase. Pero yo empecé en, en el convento, pero no en el convento, en el convento había clases, pero a mí me tocó en las cuadras, que es donde está ahora la Casa de Servicios Sociales, de allí donde vamos por la avenida, de la Virgen de la Huerta. Y me tocó lo que eran las cuadras, el retrete, porque era un retrete con una madera, había una acequia que pasaba por abajo y una raja en la pared que cabía la mano. Oye, no se murieron de frío los tagales, ni les pasó nada. Estupendamente, estuvieron, salíamos al recreo, a la plaza de la Virgen de la Huerta, aquello era nuestro recreo. Después vinieron las riadas, aquellas que pusieron las casas prefabricadas. Entonces no habían quitado espacio, pues nos íbamos
aquello era nuestro espacio. Y yo me quedé viuda, murió Antonio estando yo en ese colegio, o sea, no era un colegio, en esa cuadra. Y había una vecina, María, que a la hora del recreo se asomaba y me decía, doña Alicia, ¿necesita usted algo? Le traigo una manzanilla, ¿no, María? Gracias. Venga, pues venga, sé que tengo... Me trataron, yo tengo un recuerdo, yo soy lorquina de agradecimiento, quiero mucho a Lorca. Tú también has estado en Alfonso X el Sabio, ¿no? El primer año estuve de provisional con José María Pérez Muela, que voy a decir una barbaridad. Era muy joven, no era fea, era joven. Ni lo eres ahora, ¿eh? Y cuando subía a la escalera me decía, ay, una cosa de decirlo, me decía, la hostia, qué buena estás. Bueno, es que él era muy caro. Los que hemos estado en Alfonso X el Sabio, ¿no? Sabemos Para un mí, poquito. un recuerdo maravilloso. Allí conocí Sí. a Loli Belmonte, a mi amiga Antonia, que en paz descanse, a Pepe Morlanes, uy, qué bien qué bien. A Juan Montalbán. Claro. Andrés. Bueno, de Andrés. Andrés, que también cuando me quedé viuda me decía, cuando me veía por la calle, dice, Alicia, pero tú estás una ternura, ¿viste? Con esos chiquillos de la mano, me emociono. Sí. ¿Y si damos un salto en el tiempo y nos venimos a la época, a la era digital? ¿Cómo os habéis adaptado vosotras, entre vuestro grupo de amigas? ¿Os relacionáis por WhatsApp? ¿Quedáis, tenéis vuestro grupo de amigas? Y el día a día, porque tú fíjate el Hasta concepto, ahí llego, Pedro, no sigas porque de ahí no paso. ¿no tenéis redes sociales? ¿Tenéis redes No. sociales de Sí, Facebook, sí, Instagram, yo sí TikTok? tengo. ¿Habéis hecho algún TikTok con vuestros nietos? No, No, ¿No? no. ¿Pero os vais a prestar a ellos a hacer algún TikTok pues se con los lo nietos? propondremos a ver qué ¿Verdad nos que sí? dice. Porque, fijaros, es que ahora mismo la única diferencia que hay entre... Bueno, yo me voy a retrotraer cuando mi abuela tenía su edad. Bueno, mi abuela Luisa es que fue muy moderna, porque ella iba, me acuerdo, mi abuela Luisa, voy a contar una anécdota. ¿Os acordáis Benetton Sí, en en el el óvalo? óvalo. Ella entró un día y dice, pues me gusta esta falda, una falda de colorines que había, y entró ella a probarse su falda, mi abuela ya, te quiero decir, que era una mujer bastante avanzada en ese sentido. Pero el concepto de la abuela era moño, personas mayores, no viajaban, no salían, y hoy en día la única diferencia que hay entre esta generación y nosotros es la edad, porque hacemos lo mismo, viajamos, redes sociales, salimos con los amigos, quedamos a compartir los fines de semana, o sea, que hay ¿te das cuenta que hay poquita diferencia? ¿Cómo no hemos igualado las generaciones en ese sentido? Y vosotros tenéis una vida muy activa, ¿no? En Sí, muy activa. Mira, viajar. yo el WhatsApp sí lo utilizo. Y os voy a contar lo que me pasó el otro día. El viernes de la procesión de papel de los críos, yo estaba un poco averiada y no pude salir. Y entonces me dijeron, en la comarcal la están dando en directo. Y digo, yo no, porque les tengo la comarcal ahora mismo y eso no se ve. Y me dicen por WhatsApp, no, tienes que poner el lorquino .com o no sé qué. Bueno, no me acuerdo lo que me dijeron. Y yo digo, pero si es que eso no lo sé hacer, eso no lo sé hacer. Total, que yo empecé a coger mi móvil, a manejarlo y digo, ¡wow! Pues si lo estoy viendo. Y vi la procesión de papel a través de mi móvil. Y digo, pues soy un poco tonta, pero para esto del móvil me apaño bastante bien. Pero solo móvil, otra cosa, no. Oye, me parece... Bueno, claro, no solamente un salto, sino que son personas inteligentes, porque es verdad que hay personas de vuestra edad, que por cierto son las dos guapísimas, ¿no? Lo digo de verdad, Hombre, teníais que, claro. Que no sabíamos a dónde los veníamos. oyentes, no, tienen que considerar que ole mujeres elegantes y señoras, ¿eh? De verdad. Bueno, pues estaba diciendo, que lo que estaba diciendo, que no, que no me acuerdo. Bueno, pues nada, Los, que... los móviles, Eso, estábamos hablando de no, eso. pues simplemente que los móviles son importantes, pero que habéis adaptado perfectamente, porque hay personas que tienen 60 años y son 20 años más jóvenes que vosotras y son realmente torpes con los móviles. O sea que aparte de ser guapas, sois inteligentes, porque os habéis Hombre. adaptado a una realidad social y eso os hace Si te enmarcaros. No, es oyen verdad. mi hija, sobre todo, dirá, madre mía, qué torpe. No, yo el móvil lo manejo creo que bien. Muy bien no, pero bien sí. Y además soy muy aficionada a hacer fotografías, a grabar cuando estoy en algún espectáculo que me gusta, alguna canción. Y va, esto lo grabo yo y lo pongo en vídeo. Pero otros aparatos Una cosa que no eléctricos he no. dicho del colegio es que yo era, o éramos entonces en el colegio, casi todas las compañeras
hacíamos la fiesta de Navidad. Aquello era un trabajo, en aquellas condiciones que teníamos, impagable. Pero cuánto disfrutábamos y cuántas cosas hacíamos, que ahora las seguía haciendo en los colegios, pero en otro aspecto más sofisticado. Pero qué trabajo, tú lo sabes, Pedro, ahora que estás metido ahí, se trabajaba muchísimo, pero se disfrutaba también. Yo he hecho un montón de actos, de cosas en el colegio, pero Mira, yo he estado 16 años en aula de educación especial, que lo he dicho antes. Y ya llegó un momento que dije, pues me cambio a aula normal. Y tuve la gran suerte de tener un curso estupendo. Y como dice Alicia, yo en Navidad hacía una obra de teatro. Me acuerdo de una que se llamaba Cena de Navidad, que cuando la representamos, dice Carmen Jiménez, sí me ha hecho llorar, pero luego cuando llegaba final de curso, entonces también hacía otra obra de teatro. Y los críos se adaptaban estupendamente y las madres decían, bueno, ¿qué traje le tenemos que poner a los críos? Eran personas humildes pero encantadoras. Y lo que celebrábamos mucho también era el carnaval. Eso le gustaban mucho Hombre, a los claro, críos, yo el hasta he desfilado carnaval. por Lorca vestida de cubana. Tengo que nombrar, no tengo más remedio que nombrar a mi director. 33 años he tenido a mi Blas, Ah, lo quiero Jesús, mucho. claro, Así es hombre, que él es el que eso nos animaba a todas estas cosas que estamos sí. haciendo. ¿Iba con los látigos entonces? ¿Eh? No iba ¿Iba con con el el látigo por látigo, por el colegio? Porque pero ahora la sí. primera vez que lo vi con el látigo le decía que te conozco. Una pregunta, bueno, tres preguntas, y la vais a pensar también. Me tenéis que decir un libro que ha marcado vuestra vida, una canción que ha marcado vuestra vida y una obra de teatro. A ver, A ver, yo soy una lectora, vamos, es lo que más disfruto. Ahora que tengo tiempo, a las 12 en punto, cuando ya tengo, me siento sin música, sin tele, y he leído mucho, pero ahora mismo no sabría decirte, pero sí te voy a contar una anécdota. De por qué soy lectora, pues tenía un padre maravilloso. Un padre era maestro también y nos inculcó el gusto por la lectura. Éramos 5 hermanos, somos 5 hermanos. Y claro, llegaba la Semana Santa y tenían que comprarnos zapatos y no lo podía. Éramos 5, mi padre maestro y mi madre ama de casa. Y mi abuelo tenía un cortijo que lo conoció, que era un vergel. Y nos íbamos a la Semana Santa allí a disfrutar. Y tenía mi padre un amigo que era sacerdote, don Isidro, que casó a mis padres y me casó a mí. Y estaba yo leyendo un libro. Te estoy hablando, yo tendría unos 11 años, no tendría más, ¿eh? Y estaba leyendo La pródiga de Pedro Antonio de Alarcón. No se me ha olvidado. Y llamó a mi padre y le dijo, Antonio, la niña no tiene que estar leyendo ese libro. Ese libro no tiene. Y le dijo don Isidro, los libros buenos son libros buenos. Deje usted a la niña lo digo que desde los 11 años yo ya leía La pródiga, o sea que me hizo leer el Quijote, capítulo a capítulo en el verano, y mi afición por la lectura, y a mi nieto se lo digo mucho, pues lee, estás leyendo Daniel, y sí, abuela, ¿qué tal? Y le he comprado, porque para mí leer es cuando más feliz soy. Y la música también, ¿eh? pues piensa la música mientras que Kiki me habla de su libro. A mí también me gusta leer y ahora leo bastante. Antes no, tengo que ser sincera y decir que antes leía menos, pero yo creo que desde un poco antes de jubilarme, que ya hace 22 años, pues sí que leo. Me gustó mucho porque me impresionó el diario de Noah. Anda, claro, es fantástico. Yo te lo regalé yo, me parece. No me Te lo he acuerdo, pero regalado un desde luego montón lo de tengo veces, pero hay porque muchos me libros buenos. Pues encantó. yo me estoy leyendo ahora mismo la segunda parte de Santiago Posteguillo, La vida de Julio César. Me Pues gusta la mucho. primera parte, en Roma soy yo, que es los Yo lo primeros leí, lo he 23 años leído. de Julio César, y ahí se destapa él como abogado, tiene un juicio con el gobernador de Vela y bueno, lo expulsan de Roma, ¿no? Y ahora me estoy leyendo la segunda parte, que es Maldita Roma. Y entre tanto me he leído también, no sé, ¿había oído ahora lo de la asistenta?
Los libros de la asistenta. Sí. Bueno, están ahora... ¿No los has oído? No, no, yo tampoco. Es un thriller psicológico. Yo la So- trilogía yo la he leído. Es una trilogía, escucha, en una semana me los leí, pero es una lectura está muy fácil, muy rápida y tal, y la verdad que es entretenida, ¿eh? Es un thriller psicológico muy, muy entretenido. Y como canción romántica nos vamos a los panchos, A los boleros. nos vamos a los boleros, los A panchos, mí nos me vamos... gustaba muchísimo mucho la en música. aquella época de mi juventud, Pequeña Flor. ¿Mm? Pequeña flor. Yo arranqué del jardín del amor una pequeña flor que en mi pecho guardé, talismán, que me hablaba de ti. Bueno, ya Qué corto bonito, porque hija, qué bien, esa qué me bien, qué gustaba. bien. ¿Y tú, Alicia, qué canción? Uy, me gustaban mucho, me gusta mucho Bueno, la me gustan música. muchas, pero esa Me una. gusta Sí, mucho sí. la música. Tengo que decirlo porque ahora que tengo la ocasión de publicarlo, en Los Reyes me echaron una entrada para ir al Teatro Real a ver Uf, la ópera. ujú, Y 7 de julio ujú. vamos, mi hija y yo, las dos solitas. ¿Sabes qué hora vas a ver? Sí, voy a ver La Traviata Ujú. Qué clásico. por un tenor sudamericano que creo que es el mejor tenor que hay ahora mismo. Ujú. Así es que eso es, lo digo porque Un lujo, un lujo. Bueno, ¿Rosario, claro. tu libro de cabecera ahora? Pues mira, yo me he leído mucho, me gusta mucho el Capitán Aratriste. Pérez Bueno, Reverte. todas las, sí, de Pérez Reverte, todas las novelas así de aventura, de intriga, me gustan mucho. Y es un personaje que me ha gustado. Y música, me gusta mucho las sonatas de Beethoven, perdón, de Chopin. Sonatas de Chopin. Porque además las tocaba muy bien mi madre era pianista. sí, yo me acuerdo de Y, ella perfectamente, sí, es verdad. y Sí. toda la música, y sobre todo las sonatas, He contado la anécdota de Pérez Muela sin pensar. era mi tío. No, Era mi tío. Yo tengo un cuadro suyo que me regaló cuando me casé, Sí. una A acuarela. ver, y allí, que está como como dirían en el Lorquino, en el Cornijal, ¿eh? En el Cornijal, allí, eso era muy de mi padre, ¿no? Utilizar esas expresiones. Perdón, Emilia, un libro, una música y una obra de teatro, a ver. Madre mía, obras de teatro hace un siglo que no voy ¿Un al musical? teatro. ¿Un musical? Un musical, nos vamos a poner el último que hemos El- visto tú y el yo último que juntos. hemos visto. Un musical, pues recuerdo un musical que precisamente de la última artista que tú y yo hemos ido a ver con Kiki, que fuimos a Madrid a verlo, un musical de Paloma San Basilio, que no es ni la sombra de lo que vimos el otro día, que la verdad es que estuvo el musical muy bien. De libros, pues tengo un libro clavado, pero por el trabajo que me costó leer, que es La crónica de una muerte anunciada. Ah, de García Porque, Márquez. de García Márquez, porque Sí. fue un libro impuesto Ujú. y lo recuerdo como Un suplicio. malo, un suplicio. O sea, que es que tengo un mal recuerdo. ¿Segundo Y- tercero de bachiller? Uf, soy malísima Sí, para, por ahí, para- segundo, tercero. Pero, En segundo pues, hacíamos el Quijote, Ujú. o en tercero era el Quijote. no, yo el Quijote, gracias a Dios, no me ha No, tocado. a mí No sí. me ha tocado. Y de música, ¿qué te voy a decir? Que tú no sepas. Hombre. Forofa de Hombre G. No. O sea, Perfecto. incondicional y forofa de Hombre G y de Julio Iglesias. Es que esto es así. Mira, a mí la obra de teatro que me gustó mucho, porque a lo mejor era de las primeras que veía y que era mucho más joven, claro, fue El sueño de una noche de verano. La vi en Madrid, en un viaje de estudio, y me gustó mucho. Y 5 horas con Mario, de Lola Herrera, Yo la he visto aquí, en también. Lorca. Vamos, Yo la he voy a visto aquí con- en Lorca. voy a contar la anécdota de 5 horas con Mario. Fuimos a verla 5 viudas jóvenes. Marisa, que en paz descanse, Kiki, yo, venía Joaquina, que no era viuda, falta una, éramos 5, sería Y Maruja la de sería- o solita, no lo sé. Terminó la obra y ella, Kiki es muy De aficionada, Lola Herrera, ¿no? Sí, Esa- de Lola Herrera, de Lola Herrera. muy aficionada a saludar a quien venga. Yo no, nunca me ha gustado, han venido, lo he oído, yo no. Ella, vamos a saludar, fuimos al camerino a las 5. Éramos muy jóvenes, jóvenes. Y cuando le dijimos que éramos viudas, la pobre se quedó alucinada. Y luego salió en el periódico el comentario que hizo Lola Herrera, la impresión que le hizo recibir. ¿A 5 viudas? Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Y fui a ver, ay, no me acuerdo del nombre. No, tengo memoria, mucha memoria, pero los nombres se me olvidan. A Moncho Borrajo. Ah, también.
Bueno, pues si te ríes de su mérito y tal, pero también no sé con quién iba que tuve que entrar al camerino. Y me estaba sudado, con una bata de seda puesta, y me dio un Impresionó beso, malamente. y a mí aquel beso se me clavó en el alma, no sé yo. A ver, ¿me puedo ir a un tema un poco escabroso? No, serio, no. No, estamos aquí divirtiéndonos un montón. 5 minutos. A ver, Kiki, ¿hay algún azurico que tú quieres? Yo Eh, quiero a muchos azules. Mira, Joaquín Agil, En tu familia, perdona, ¿hay algún azurico en no, tu no, en mi familia, gracias a Dios, Ay, no. va. Aquí sí voy a decir que cuando sus hijos se casaron, dijo, he tenido mucha suerte. Me ha tocado un forastero y una blanca. No, pero mira, Perdón, a la Blanca la primera vez que ha ido a un pregón, ha ido aquí con el Menda, que es azulico. yo tengo muchas amigas azules a las que quiero mucho, pero a Joaquín Gil era la madrina de mi hija, ha ido mucho a mi casa, yo a la suya, he tenido un trato grandísimo con ella, la quiero mucho, como si fuera de mi familia. Y muchas veces en el taller de los blancos decía, he tenido siempre dos amigas que han sido a las que más he querido, de pequeña a Pili Sala, que era azul. Digo, y ahora de mayor a Joaquín Gil. Y me decían, pero tú cómo estás, y nosotras que, Dios, que mi corazón es muy grande, pero Joaquín Gil, Que también es azul. que es muy... Coincidimos las dos siendo presidentas. Estuvieron las dos de presidenta en mi jubilación. Coincidimos las dos, Hicieron una ella y jubilación yo. maravillosa. ¿Y tú, Alicia? ¿Algún blanquico en tu familia o tienes tradición de por parte materna dices que vienes de fuera, ¿no? Soy forastera, Pero pero todavía me lo dicen y de que tu soy marido, por parte de forastera. tu marido, es Son de aquí, todos muy azules, son todos muy azules. muy azules, muy azules. ¿Y quieres algún blanquico? ¿Hay algún blanquico que quieres? A mi amiga Kiki. Bueno, pues hoy vas a cerrar tú. Así que te dejo. A ver, esto es una responsabilidad, yo me lo pasé estupendamente. En primer lugar, quería daros las gracias de verdad por haber sido tan Perdona, generosa. Pedro, yo estuve en una cena que me hizo un azul, que fue una cena maravillosa en la que me contó cómo se declaró a su mujer. ¿Soy yo? Tú sabrás, si tú lo has contado alguna vez, cómo te declaraste a tu mujer. Además, leíste... Se está poniendo rojo. Claro, en mi casa. ¿En tu casa? Claro, con Mari Carmen Menduiña. Con Maricarmen Mendoña. De verdad, ahora me acuerdo, Alicia, Una cena de esa maravillosa, cena. una Bueno, cubertería, una vajilla. bueno. un- Bueno, gracias, Alicia. Quería deciros, para mí es un verdadero placer compartir con vosotras. Lo que decía antes, la única diferencia que hay que son un poquito más mayor que yo. Lo demás, daros cuenta cómo podemos hacer una mesa de camilla, ¿no? Cómo se puede hacer una tertulia tan divertida. Gracias, Kiki, por haber sido un poco la portavoz, Alicia por haber recogido el testigo y estar aquí. Ojalá y podamos repetir esta tertulia, ¿verdad? Emilia, mi queridísima compi, Emilia, y Rosario, pues a ti, como siempre, gracias por brindarme la oportunidad de estar aquí y bueno, ya hacerme casi tu brazo derecho, ¿no? Tu mano derecha, ¿no? Aquí en este programa. Encantado de estar aquí con vosotros. Eres una de las lentes de mi microscopio. Y Alfonso Rodríguez, cómo no. Gracias a MCI2 y a Radio Sudeste por estar esta noche y por brindarnos esta, no iba a decir sede, pero es realmente un estudio. Muchas gracias a todos. Gracias, hemos estado Gracias. encantadas. Habéis tenido la suerte de dar con un par de mudas.